nombre, alabado es tu nombre, alabado es tu nombre, aleluya, 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 alabado es tu nombre, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Algo que me llama la atención del libro de Apocalipsis, de muchas cosas. Aleluya. El libro de Revelaciones. Aleluya. Es que el Señor le dijo a los ángeles, is that the Lord said to his angels, canten el cántico de Moisés. sing the song of Moses. Qué lindo Dios. Pedirle a los ángeles que cambien la alabanza por el cántico de un hombre. Ask the angels to change their worship for a song of a man. Es que algo provoca, aleluya, que Dios se mueva cuando usted y yo le adoramos. It provokes God. Algo provoca en Dios, aleluya, que cuando usted y yo adoramos a Dios, aleluya, algo Él tiene que hacer por su pueblo, aleluya, algo Él tiene que hacer por su iglesia, aleluya, algo Él tiene que hacer por sus hijos, alabados en el nombre del Señor, aleluya, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. El tema para esta tarde, alabado sea el nombre del Señor, levantando un altar. Lifting up an altar or building up an altar. Yes. Levantando Building un an altar. altar. Pero pastor, yo tengo un altar. But pastor, I have an altar. Yo le voy a enseñar qué tipo de altar vamos a levantar. I'm going to show you what type of altar we're going to build. Vamos a la palabra. Let's go to the word. Josué capítulo 4. Joshua chapter 14. 4. Chapter 4. Yes. Puede adorar al Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Así estoy menos nervioso. Vive Dios, aleluya. Gracias al pastor por el privilegio, aleluya, de permitirme, aleluya, traer la palabra del Señor. Aleluya, de sumo gozo. Aleluya. Josué. Joshua chapter 4. Gloria a Dios. Aleluya. Después de Deuteronomio. Amén. Decimos amén. Amén, aleluya. Capítulo 4 del 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los que no lo tienen, le damos tiempo. Those who do not have it, will give you time. Gloria a Joshua Dios. chapter 4, verse 4 forward. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadla en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces llamó Josué a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 4 del 1 al 8. And it came to pass,
when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying, take for yourselves 12 men from the people, 1 man from every tribe, and command them, saying, take you for yourself 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, 1 man from every tribe. And Joshua said to them, cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the children of Israel. That this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, what these stones mean to you? Then you shall answer them, the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. And the children of Israel did so just as Joshua commanded, and took up 12 stones before the midst of the Jordan, as the Lord had spoken to Joshua, according to the numbers of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there. Then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests had bore the ark of the covenant stood, and they are there to this day. So the priests who bore the ark stood in the midst of the Jordan until everything was finished that the Lord had commanded Joshua to speak to the people, according to all that Moses had commanded Joshua. And the people hurried and crossed over. Then it came to pass, when the people had completely crossed over, that the ark of the Lord and the priests crossed over in the presence of the people. And the men of Reuben and the men of Gad and half of the tribe of Manasseh crossed over armed before the children of Israel, as Moses had spoken to them. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Levantando un altar. Building an altar. Pastor, ¿por qué levantando un altar? Pastor, why building an altar? Si yo tengo un altar en mi casa, If I have an altar in my si yo house, visito el templo y en el templo hay un altar, I visit the temple, and in the temple there's an altar. es importante el altar en vuestras vidas. It is an important altar in our lives. Voy a tratar de predicar pausado, aleluya, para que el hermano me pueda seguir, aleluya. De momento me da el fuego ese, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Número 12 significa autoridad. Number 12 means authority. Y Josué le dice al pueblo, o escoge 12 personas del pueblo, And Joshua tells the people, Para take que- 12 people para que tomen 12 piedras del medio del río del so Jordán they can take 12 stones from the river of Jordan para levantar un altar. to build an altar. Hoy no tenemos que ir al río a buscar piedras. Today we don't have to go to the river and find rocks. Hoy no tenemos que levantar un altar literal. Today we don't have to build an altar literally, Porque la iglesia tiene un lugar de reunión, because the church has a place of reunion, pero se nos ha olvidado la importancia del altar. but we have forgotten the importance of the altar. Se nos ha olvidado la importancia de llegar al altar. We have forgotten the importance to come to the altar. Cantamos coritos, aleluya, y decimos, en el altar el fuego está encendido. We come to church and we sing that there's fire at the altar. En el altar es donde está Dios. At the altar is where En God el is. altar es donde recibo contestación a mis peticiones. At the altar is where I receive the answers to my petitions. En el altar es donde recibo sanidad. At the altar is where I receive healing. En el altar es donde recibo liberación. At the altar is where I receive deliverance. En el altar es donde recibo todo. At the altar is where I receive everything. Pero se nos ha olvidado llegar al altar. But we have forgotten to come to the Se nos altar. ha olvidado
llegar donde está Dios. We have forgotten where Gracias a God Dios. is. Aleluya. Nos estamos desenfocando. We are being disfocused. Oiga, y a toda nuestra vida And in all our lives, llega un momento de desenfoque. a time comes where we lose focus. A todos en nuestras vidas In our lives, miramos a otro lado. we look somewhere else. A todos en nuestra vida en un momento In a moment, time in our life, volteamos nuestra mirada de Dios we change our eyes from God y ponemos nuestra mirada en el and hombre. we look at man. Pero yo les voy a hablar de otro tipo de altar. But I'm going to talk to you about another type of altar. Levantar un altar donde no se hace sacrificio. An altar where you do not make sacrifices. Levantar un altar donde no hay fuego. Building an altar where there is no fire. Levantar un altar donde la gente no puede habitar. And building an altar where people do not abide. Levantar un altar donde la gente no puede vivir. Building an altar where people cannot live. Levantar un altar donde se me hace difícil llegar. And building an altar where it's difficult for me to arrive. Y eso es Josué capítulo 4 versículo And 9. it's Joshua chapter 4 verse 9. Que dice así. Where it says like this. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, Then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, en lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes in the place where the feet of the priests que llevaban el arca del pacto who bore the ark of the covenant, y han estado allí hasta hoy. and they are there still till today. Es imposible levantar un altar en medio del río. It's impossible to build an Es altar in the imposible middle of levantar the un river. altar, aleluya, donde hay agua. It's impossible to build an altar where there Es is water. imposible levantar un altar e ir a adorar a Dios donde, aleluya, es el agua me lo impide. It is impossible to build an altar in the water where it's impossible for me to worship God. Ahora, ¿por quién yo voy a levantar un altar? And for who am I going to build an Porque a altar? veces me estoy enfocando en levantar un altar para mí, Because sometimes I lose focus and I build an altar el for lugar myself. donde yo voy a adorar, A place where I'm going to el lugar worship. donde yo voy a glorificar, A place where I'm going to el lugar glorify. donde yo voy a exaltar, A place where I'm going to el lugar exalt. donde yo voy a ver la mano de A Dios place where I'm obrando, going to see the hand of God. el lugar donde yo voy a recibir la A sanidad. place where I'm going to receive healing. Pero se me está olvidando levantar un altar para el futuro. But I'm forgetting to build an Se me altar for está the olvidando future. levantar un altar para I'm otros. forgetting to build an altar for someone else. Es sacrificio para mí levantar un altar, It is a sacrifice for me to build an pero altar. otro va a recibir la bendición. Someone else is going to receive the Me estoy blessing. enfocando solamente en la bendición para mí, para mí, para mí. I'm focusing on a blessing just for myself and Pero myself and myself. ¿dónde está para el But futuro? where is it for the future? La palabra nos enseña, yo sembré, Apolo regó, por el crecimiento lo da Dios. The word tells me that I sowed, apostle watered, but someone else reaped. ¿Qué yo voy a hacer hoy? What am I going to do ¿Cuál today? es el altar que yo voy a levantar hoy? Which is the altar that I'm going to build Ya yo today? tengo mi altar. I already have my Ya yo altar. tengo listo todo. I have everything ready. Ya yo tengo las piedras. I already have the stones. Ya yo tengo el lugar. I already have the place. Pero hay un futuro que viene hacia But adelante. there is a future that Hay is gente que coming. va a llegar nueva. There are new people that are going to Que arrive necesita, aleluya, ver un altar. that need to see an Que altar, necesita un lugar para adorar. that need a place to Que worship, necesita un lugar para glorificar. that need a place to Que necesita un glorify, lugar para exaltar el nombre del that need Señor. a place to exalt the Donde name of nadie the le ha Lord. enseñado a construir un No altar. one has teach Pero you ya to yo lo build an construí altar. para I already ellos. built it Ya for yo lo them. levanté para ellos. Ya yo lo edifiqué para ellos. Aleluya, solamente ellos tienen que llegar, All they have to adorar do is y arrive and worship glorificar el nombre del and glorify the name Señor. of the Lord. Levantando un altar. Building an altar. Levantar ese altar para quién. Building up that Santo altar for Jesús, who? aleluya. Pastor, yo estoy levantando un altar para mis hijos. Pastor, I'm building an altar for my Yo children. estoy levantando un altar para mi familia. I'm building an altar for my Pero family. hemos levantado un altar para un desconocido. Have we built an altar for someone Estamos pagando unknown? el precio por un desconocido. Are we paying the price for someone that we don't know? Estamos pagando el precio, aleluya, por otro que no conocemos. Are we paying the price for someone of who we don't know? Estamos levantando un altar para otro que va a llegar a la casa. Are we building an altar for someone who's Estamos going to levantando arrive to un the altar, house? aleluya, para que otro venga a adorar. Are we
we're building an altar for someone else can come que and no es mi worship. familia, That is not my family. que no es mi amigo, That is not my que no es friend. mi conocido, That is not someone that que I no es mi know. vecino, That is not my pero neighbor. un total extraño para mí, A total stranger. pero es For me. un conocido para But it's Dios. someone known from Es God. con quien Dios quiere tratar. It's with who God Es wants con to quien work Dios se with. quiere glorificar. It's with who God wants Es to con quien glorify Dios le va a himself with. levantar como profeta. It's who God is going to Es lift con up como- as a prophet. Es quien Dios va a levantar como evangelista. It's who God is going to Es lift quien up as Dios an va a levantar, evangelist. aleluya, como Who maestro. is God going to build up Es as a quien teacher? Dios va a levantar como el que Who limpia is el God is templo. going Alabado to sea lift el up nombre del to clean Señor. the temple? Praise the Lord. Levantando un altar. Building up an altar. Levantar el altar. Building an altar. Pastor, pero levantar es porque estaba arruinado. Pastor, built is because it was ruined. No, levantar un altar no es solamente porque hay ruinas, Not building an altar is because there have been ruins. sino hay que hacerlo nuevo. But just because it's got to be Pero hay que built pagar un new. precio. But you have to pay a price. ¿Qué precio estamos dispuestos a What pagar? price are we willing to pay? En un lugar imposible levantar un altar. And in an impossible place to build an altar. Capítulo 3 del libro de Josué, versículo, aleluya, 6 en Chapter adelante. 3 of Joshua, verse 6 forward. Perdón, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Chapter 3, verse 4 forward. Es una instrucción que Dios le da al pueblo a través de Josué. It is a commandment that God gives to the people through Joshua. Pero ¿quién era Josué? But who was Joshua? El sucesor de Moisés. Moses' successor. Pastor, pero Dios no me llamó a ser pastor. But pastor, God didn't call me to be a pastor. Para usted ser sucesor no tiene que levantarse como pastor. To be a successor, you don't have to be a pastor. Para ser sucesor usted no tiene que levantarse como evangelista. To be a successor, you don't have to be an Para ser un evangelist. sucesor tiene que haber una disposición de adoración a To be a Dios. successor, it has to be. Para You ser un have to be a sucesor, worshiper. alabado sea el nombre To del be a Señor, successor, aleluya, tiene que haber You have to have un corazón dispuesto a heart willing a provocar que Dios se mueva, to provoke God to move. a provocar que Dios se manifieste, To provoke God to a manifest provocar que himself. Dios sane, To provoke God to a heal. provocar que Dios liberte. To provoke God to deliver. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ, Dios, Lord. aleluya. Y dice así el versículo 4. And this verse 4 says like this. A fin de que sepáis el camino donde habéis de ir, Yet there shall be a space between you and it. por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. In about 2,000 cubits by measure, do not come near it. Pero entre vosotros y ella That you may know that hay una distancia como de 2,000 codos. there's a distance of 2,000 cubits. Había que haber una distancia entre el arca y el pueblo aproximadamente de media milla. There had to be a distance about 1.5 miles between the ark and the people. Porque había una orden de que el arca de Dios tenía que pasar primero. Because there was a command that the ark of the covenant had to pass first. Pero aquel altar no era estable. But that altar, that ark wasn't stable. Aquel altar continuó moviéndose. That altar, that ark was mobile. Porque había unas instrucciones para Josué. Because there was some instructions for Joshua. Que él iba a repartir unas tierras para el pueblo. That he was going to give out land to the people. Hay unas instrucciones para la iglesia. There's instructions for the church. Hay unas instrucciones para nosotros. There are instructions for us. ¿Nos vamos a quedar aquí Are we going to stay here? o vamos a movernos a otro lugar? Are we going to be moving towards another place? Hay algo imposible que no me permite cruzar al otro lado. There is something impossible that doesn't let me pass to the other side. Y para el pueblo era un río. And for the people of God was the river. ¿Qué me imposibilita a mí levantar un altar? What impossible doesn't make it possible for me to build an altar? Quizá a usted no se le hace imposible levantar un altar. Maybe it's not impossible for you to build an altar. Pero a alguien se le hace imposible levantar But un there altar. is someone that is impossible to build an A altar. alguien no se le hace fácil levantar un altar. For someone it is not easy to build an altar. Jordán, Jordan,
habla de transición. speaks of transition. Jordán Jordan habla de trascendencia. talks about transitions. Jordán habla de cambios. Jordan speaks about changes. Jordán habla de nuevos comienzos. Jordan speaks about new beginnings. Pero yo tengo que pasar el Jordán. But I had to pass to Aleluya. Jordan. Hay algo importante sobre toda la Biblia. La Biblia es importante completa. There's something important about the Bible. Pero And en the este Bible is momento important nos of its enseña own. But in a moment it teaches us que Dios iba a dividir las aguas. that the Lord was going to divide the waters. Era imposible que en medio de la cosecha en aquel tiempo, It was impossible for en medio de los frutos, de colectar los frutos, it was difficult in the midst of the farming porque el río se desbordaba because the river would overflow. y era imposible, aleluya, detener las aguas del río Jordán. And it was impossible to have the waters of the Jordan. Wow. Vive Dios. Gracias, Jesús. Para yo poder cruzar al otro lado, hay algo que se tiene que detener. Vive Jesús. Aleluya. To pass to the other side, there's something that has to be stopped. Para yo poder trascender en mi vida, So I can be able to transcend in my life. hay algo que se tiene que detener que está frente a mí. Something has to be stopped that is in front Hay of me. algo que Dios tiene que provocar, decirle, aleluya, detente porque mi pueblo va a There's pasar. something has to provoke God Hay to tell algo, it to stop aleluya, because the people have to go to Que the la other side. palabra de Dios es la única que la puede detener. There is something that the word of God is the only one that can detain it. Pero ¿quién provoca a Dios que Dios le hable a las aguas? But who provokes God to speak to the Si no waters? hay nadie que provoque a Dios, Dios no se mueve. There's no one to provoke God. God is not Si going no hay to nadie move. que provoque a Dios, Dios no hace. If someone doesn't provoke God, Si no God hay nadie que cannot work. provoque a Dios, que Dios se manifieste, no se If manifiesta. no one can provoke God to manifest himself, he will not Porque en un manifest lugar himself. donde alguien no provoca, Because in a place where God Dios no se is mueve. not provoked, he will not Gloria a move. Dios. en nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ, glory. Hay alguien que tiene que arder en su corazón, aleluya. Something that has to Y be in decir, yo somebody's voy a heart. trascender. Say that. Yo voy a levantar un lugar. Yo voy a levantar un altar. Yo voy a levantar un lugar de adoración. No solamente para mí, sino para aquellos que no pueden, sino para aquellos que no saben. Pero yo voy a levantar el altar. Aleluya, para que otros reciban Others can receive de lo mismo que yo the same recibo. thing of what I'm Pero yo soy el provocador I'm gonna de que provoke. Dios se mueva God moves. en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi trabajo y donde quiera que yo me muevo. Yo soy el provocador, aleluya, de que Dios se manifieste, de que Dios, aleluya, le diga a las aguas, detente. He will tell the waters A nombre de Cristo, to gloria. the name of Christ, glory. Oiga, y las aguas se detuvieron a la parte de arriba And del the río. water stopped at the upper part of the river. En el lugar donde desciende el agua, Where the place where it begins to flow, se detuvieron las aguas. the water stopped. Wow. Si usted no provoca a Dios, If you do not provoke God, Dios no se mueve. God doesn't move. Gracias, Jesús. Es fácil pasar por el camino que otro pasó. It is easy to go through a path where somebody had went through. Pero Jehová le dijo al pueblo a través de Josué, But God told the people through Joshua, el camino por donde ustedes van a pasar, the path where you are going to go through, nunca han pasado. no one has passed through. El lugar por donde van a conquistar, The path where you're going to go and conquer, nadie lo ha conquistado. no one has conquered it. Nadie había conquistado las aguas del río de Jordán. No one has conquered the waters of the river of Jordan. Solamente el pueblo de Dios. Only the people of God. Pero el pueblo de Dios fue el provocador. But the people of God were the provokers. Que Dios se moviera That for God to move a favor de ellos to their favor, para detener las to aguas. detain the waters. Vive Dios. Grande Aleluya. tú eres, maestro. Al nombre de Cristo. To the name of Christ. Al nombre de Cristo. To the name of Christ. Y el pueblo pasó, And the people of God passed. pero el arca de Dios estaba en medio del río. But the ark of the covenant was in the midst of the river. Wow.
Vive Jesús, aleluya. ¿Cuánto tiempo se tardó pasar el pueblo de un lado a otro? No lo sabemos. How long many did it times? take? How many times? How long did it take the people of Israel to go through the waters? We do not know. Sean horas, Was it hours? o sea mediodía, Was it half a day? o sea un día entero. Or was it a whole day? Pero todo ese tiempo But all that time, las aguas se detuvieron. the waters Amén, stood still. aleluya. Wow. Wow. Gracias a Jesús. ¿Cuánto aleluya. tiempo usted va a provocar que Dios detenga las aguas a su favor How much time are you going to provoke God to Vive el still the Señor, waters aleluya. para que otro pase? so that others can pass? Si usted tiene el altar, si usted es altar para Dios, If you are an altar for God, porque se supone que yo sea altar, because we are supposed to be an porque si altar, Dios habita en mí, because if God abides in Dios me, habita en su lugar santo. God abides in His Quiere decir que holy yo soy place. santo. It means that I am Quiere holy. decir que en mí hay un altar. It means that in me Quiere decir there's que an en mí hay un altar. lugar de adoración. There's a place of adoration Quiere decir, in me. aleluya, que como pasaba con el pueblo, Like aleluya, it happened to the people of que el God, altar estaba en medio del río. that the altar was in the midst of the river. Quiere decir que Dios estaba en medio del río That means that God was in the midst para of que the el pueblo river pasara. so that the people can Porque hay pass. gente, aleluya, que no tiene Because there altares are en su people vida. that don't have an altar in Pero their son life. necesarios que yo me detenga It's aquí necessary that I detain para que myself otros here puedan so pasar, that others can para que pass. otros puedan ver la gloria de Dios, para que otros puedan ver la manifestación de Dios, para que otros puedan ver cómo Dios se mueve, para que puedan ver otros cómo Dios se glorifica, aleluya. How God glorifies Himself. Y luego de todo esto, And after all of this, hay unas instrucciones para Josué. there's instructions for Joshua. Toma 12 hombres Take nuevamente, 12 men once again, para que tomen 12 piedras del medio del río. so they can take 12 stones from the midst of the river. Lamentablemente a veces no sabemos seguir instrucciones. Unfortunately, sometimes we don't know how to follow instructions. ¿Por qué tengo que volver al medio del río a Why buscar do I algo have to go once again to the midst of the river to get something que lo puedo obtener en la orilla that I can obtain it from the shore, o lo puedo tener en lugares secos? or I can find it in dry places? Porque en medio del río Because in the midst of the river, nacen rocas fuertes, strong stones grow, nacen piedras vivas. live rocks grow. Wow. Vive Dios, aleluya. Al nombre de Cristo, To the name of Christ. al nombre de Cristo. To the name of Christ. Queremos levantar altar pero sin instrucciones. We want to build an altar but without instructions. Es fácil ensamblar lo que vende Walmart, ¿verdad? It's easy to assemble something that Walmart sells, Y no, aleluya, no leemos las instrucciones and we do not read the instructions. y nos sobran tornillos o nos faltan. And there are screws that are left or some that are O missing. la parte de arriba la ponemos en el medio Or the top part we put it at the, O en el- o en in the el middle fondo. or at the bottom. y después decimos qué porquería compré And then we say, what junk did we buy? porque no seguí las instrucciones. Because we didn't follow the instructions. Porque la primera página decía, Because the first page said, antes de empezar a construir, before construction, tiene que verificar you have to verify que tiene que tener 10 tornillos, that you have to have 10 screws, 10 tuercas, 10 nuts, 10 alanderas, 10 showers. washers, Ya. washers. Y tenía solamente 8, 8 y 8. And there only were 8, 8, and 8. Pero usted empezó a construir But you started to build. y como le faltaban And piezas, because parts were missing, tuvo que devolverlo a mitad. you had to return it back at halfway. ¿Y perdió cuánto tiempo? 2 horas And how much time did you waste in 2 hours? construyendo algo que le faltaban piezas. Building something that parts were missing. Y Dios es muy cauteloso con detalles. And God is very careful with details. A Él le gustan los detalles. And He likes Hallelujah. details. A Él le llaman la atención los detalles. It catches His attention, the details. Porque construir es fácil, Because building is easy. pero los detalles hacen que se vean But bonitos. the details make it look beautiful, better. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ, glory. La importancia de 12 piedras. The importance of 12 stones. 12 piedras 12 stones significa autoridad. means authority. 12 piedras 12 stones significa plenitud del pueblo de Dios. mean plenitude of the people of God. Quiere decir, aleluya, que cuando Dios le da la orden de 12 piedras, It means that when God gives the order of 12 le estaba stones, enseñando al pueblo que el pueblo lo iba a tener
todo. He was showing the people of God that they were going to have everything. Porque plenitud significa total o Because the totalidad. plenitude of means totally. Amén. Wholeness. O quiero algo a medias o lo quiero completo. Do I want something halfway or do I want it whole? Todavía estamos buscando la doble porción de Eliseo. We're still looking for the double Cuando la portion palabra of del Elijah. Señor me When enseña the Bible que teaches busquemos me la plenitud del to Espíritu seek the Santo. Holy Spirit. ¿Por qué me tengo que conformar con lo Why doble do I have to conform cuando lo myself puedo to the obtener double completo? when I can have it whole? ¿Por qué me puedo conformar con algo que es Why multiplicado can't I conform myself cuando to lo puedo something that tener can be todo para mi double vida? when I can have it whole for my life? Al nombre de Cristo, To gloria. the name of Christ, glory. Aleluya. Pero había una instrucción solamente para Josué, But there was instructions only for Joshua que tomara 12 piedras to take 12 stones y levantar un altar en medio del Jordán. and build an altar in the midst of the Jordan. Es imposible levantar un altar en medio del río Jordán. It is impossible to build an altar in the midst of the river of Pero Jordan. pastor, el río estaba seco But pastor, the river was dry. y cuando se fuera el altar And when the y los ark sacerdotes del medio del río, ¿qué iba a pasar con el río? went through the river and the priests, what was going to happen to the river? El río iba a volver a su The river was going to return back to normalidad. normality. Quiere decir que ese altar iba a ser ¿qué? That means that that altar was going to do what? Destruido. Destroyed. Pero lo que manda hacer Dios, But what God sends us to do, no hay nada que lo destruya. there's nothing that will destroy it. Cuando hay instrucciones de parte de When Dios there is instructions from God, y yo sigo las instrucciones de parte de Dios, and I follow the instructions of God, nada ni nadie no one or nothing puede destruir can destroy lo que yo edifiqué what I built por orden de Dios. by the order of God. El altar que yo haya edificado, The altar that I have built, nada ni nadie no lo one puede or destruir nothing will destroy it. porque tiene una orden de Because Dios, it has an order from tiene un God. sello de It Dios, has a seal tiene from una God. aprobación de It has Dios. approval El from arquitecto de arquitectos lo aprobó antes de que se construyera. El arquitecto de arquitectos le puso el sello de aprobación. Aleluya, y dijo, aquí voy a habitar yo, aquí voy a vivir yo, aquí voy a estar yo. No importa lo que se levante, no importa el río, no importa la tempestad, no importa que el río vuelva a su normalidad. Yo estoy en medio del río, yo estoy en medio del problema, yo estoy en medio de la situación. Eso no te va a destruir. It is not going to destroy you. Al nombre de Cristo, In the gloria. name of Christ, glory. Necesito que me dé un ratito más. I need you to give me a moment more. ¿Por qué levantar un altar en medio del río? Why built an altar in the middle of the river? Si ya Dios le había dado unas instrucciones If God already had given de instructions sacar 12 piedras del medio del río to take 12 stones out of the middle of the river, para que donde acampara el so pueblo, where the people camped levantar un monumento will lift up a monument en reconocimiento in memory de que Dios había pasado por of allí God had passed through y there había provocado que el río de Jordán se and had dividiera. provoked the river of Jordan to divide. Porque hay altar que yo voy a levantar no para ahora, sino para el futuro. Because there's an altar that I'm going to build not for now but for the future. Volvemos al principio del mensaje. We come back to the beginning of the message, Aleluya. ¿Cuál es el altar que yo voy a levantar? which is the altar that I'm going to build. Voy a levantar altar para otros. I'm going to build an altar for someone else. Segunda de Reyes capítulo 2. 2nd of Kings, chapter 2. Habla de Elías y Eliseo. Y no lo voy a leer, usted solamente téngalo como nota que lleva nota. It Segunda de speaks Reyes about capítulo Elijah 2. and Elisha. Ya. I'm not going to read it, but it speaks about these two men. Le hablé que el río Jordán habla de transición. I talked to you that the river of Jordan is about transition. Elías y Eliseo iban juntos. Elijah and Elijah walked together. Y Eliseo sabía que Elías iba a ser quitado. And Elijah knew that Elijah was going to be taken.
Y el último paso entre Elías y Eliseo And the last steps between Elijah and Elijah para ver una trascendencia, para ver un cambio. to have a transition or a change. El último paso era el río Jordán. The last step was the river of Jordan. Wow. Wow. Elías tomó su capa Elijah took his cape y golpeó las aguas. and hit the waters, Y las aguas se dividieron. and the waters were divided. Elías y Eliseo pasaron. Elijah and Elijah passed. Transición. Transition. Jordán significa transición o trascendencia. Jordan means transition and Cambios. transcendence. Changes. Pasaron al otro lado. They went to the other side. Elías se fue. Elijah left. Pero mientras Elías se iba, el río Jordán volvió a su But while normalidad. Elijah was leaving, the waters came back to their normality. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. Porque era el final de un comienzo, It was the end of a beginning, pero era el comienzo de un final. but it was a beginning of an end. Era el final de Elías, It was the end of Elijah, pero era el comienzo de Eliseo. but it was the commence of Elisha. Elisha. Wow. Y Eliseo toma la misma capa de And Elías Elisha takes the cape of y Elijah golpeó las and aguas, hit the waters, pero las aguas no se dividieron. but the waters did not divide. Y hay algo que activó And there was something that que las activated aguas se dividieran nuevamente. that the waters divided once again. Que Eliseo dijo, That Elijah said, ¿dónde está el Dios where is the God of de Elías? Elijah? ¿Y dónde estaba el Dios de Elías? And where was the God of Elijah? En medio del altar que había levantado Josué. In the midst of the altar where Joshua had built. ¿Dónde levantó Josué el altar? Where did Joshua built the altar? En medio del río Jordán. In the midst of the river. Eliseo pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Asks, where's the God of El Dios de Elijah? Elías estaba en medio del río de Jordán. God was in the midst of El the Dios river. de Elías escuchó a Eliseo. Elijah of God Y por listened eso, to aleluya, Elijah. provocó, aleluya, que las aguas se dividieran And that's why they nuevamente. provoked it for the waters to divide once again. Es que el altar que levantó alguien Is that the altar that no es someone para built usarlo para sí is mismo, not to be used sino for es para yourself, beneficio de but otros. it's for the benefit of Josué others. levantó un altar Elijah en medio del río de in Jordán, the midst of no para él, not for him, sino para el profeta Elías, sino para el profeta but Eliseo, wasn't for the para que el prophet poder de Elijah, Dios se so that the manifestara de power nuevo could be en medio del río de in the Jordán. midst of the Jordan River. En nombre de Cristo, gloria. Name of Christ, glory. ¿Quién vive? Who lives? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Habla Second of Kings, chapter 6, verse 6. habla de un joven It speaks about a young man que tenía un hacha. that had an axe. ¿Y qué le pasó al hacha? And what happened to that axe? Se cayó. It fell. ¿En dónde? Where? ¿En cuál río? In which river? En el Jordán. In the Jordan. Es que lo que cae, Is that what falls, el altar provoca que flote. the altar provokes for it to El que float. viene caído, Who comes el que falling, viene desanimado, who comes dismayed, el que viene sin ánimos, who comes weak, el que viene sin fuerzas, who comes without el strength, altar que usted levantó para otros that you built for va a someone provocar que else. se levante, va a provocar que flote, va a provocar con nueva vida, va a provocar trascendencias, va a provocar cambios, va a provocar It's reanimamiento. going to provoke a generation. Thank you, Lord. Y el joven dijo, es que el hacha era prestada. And the young man said it was borrowed. Pero ¿para qué estaba utilizando ese hacha? But why he was using that axe? Para levantarle casa a los hijos de los To profetas. build a house for the children of the prophets. Wow. Tu altar va a provocar que otro reciba bendición. Your altar is going to provoke for someone to receive a blessing. Tú eres el Josué de este tiempo. You are the Joshua of these times. Tú eres el Josué que Dios está llamando. You are the Joshua that God No is te estoy calling. diciendo que eres pastor. I'm not No te telling estoy you that diciendo que you're eres a pastor evangelista. or that you're an No te estoy diciendo evangelist. que eres maestro. I'm not telling you No te that estoy you're a diciendo que eres teacher. profeta. I'm not telling you No te that estoy you're a diciendo que eres prophet. sacerdote. I'm not telling you that you're Eres la a priest. persona llamada a levantar un altar para otros. Eres la persona llamada a edificar altar para otros.
persona llamada a levantar el lugar. a place for someone else. Hallelujah. Vive Dios. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ, glory. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ, glory. Vive Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Últimos dos. The last two. Nos vamos al Nuevo Testamento. We go to the New Testament. Juan el Bautista bautizaba. John the Baptist baptized. Bautizaba para arrepentimiento. Baptized for repentance. ¿En dónde bautizaba? Where did he baptize? Amen. En el Hallelujah. Jordán. In the Jordan. El altar que tú levantas, The altar that you built, otros van a ser bautizados. others are going to be baptized. Hallelujah. El altar que tú levantas, The altar that you built, otros van a ser reedificados. others are going to be Señor, regenerated. Hallelujah. Yes, Lord. Antes de continuar con Juan, Before continuing with John, había un hombre there was a man que era rico, that was rich, llamado called Naamán. Naaman. El profeta le dijo, lávate cuántas veces. The prophet told him, dip yourself how many times? Pero pastor, el altar estaba en donde? But pastor, the altar was where? En el Jordán. In the Jordan. Pero Naamán dijo, esas aguas apestan. But Naaman said, those waters stink. Pero ahí estaba Dios. But God was there. Aleluya. Porque lo que el mundo entiende que apesta, Because what the world thinks and believes that stinks, allí hay vida. there is life. Aleluya. Nosotros para el mundo apestamos, For the world we stink, pero nosotros para Dios somos olor grato a su nariz. Señor. but for God we are fine fragrance to his nostrils. Hallelujah. ¿Qué provocó la sanidad de Naamán? What provoked it? The healing of Naaman. La obediencia, The obedience. bueno, Well, empujones, obligado. he was obligated, he was pushed. ¿Qué provocó la sanidad de Naamán? What provoked it? The healing of Naaman. Que había en el Jordán, What was in the Jordan altar. altar? ¿Qué provocó la sanidad de Naamán? What provoked it? The healing of Naaman? El altar que alguien levantó. The altar that someone had built. Aleluya. El altar que tú levantas, The altar that you built. otros son sanados. Others are healed, Física y espiritualmente. physically and spiritually. Porque los demás tienen que ver Because others have to see lo que Dios what God hace. has done. Pero todo el mundo quiere ver tu altar. But everyone wants to see your altar Porque quieren ver cómo luce. because they want to see how it looks. Quieren ver cómo se ve. They want to see how, Quieren saber si es bonito. they want to see if it looks good, Si es feo. or it's ugly, Si es grande. if it's Si es big, chiquito. or is it small. Aleluya. El altar que tú levantes The altar that you built, tiene que ser de agrado al Señor. it has to be according to God's will. Tiene que ser bajo las direcciones de It Dios. has to be by the Tiene que direction. ser bajo las instrucciones de Dios. It has to be by the instructions of God. Moisés quiso levantar altar a Jehová Moses wanted to build an altar to Jehovah como God, él quería. like he Y wanted, Dios no se lo permitió. and God didn't permit it. No que no levantara altar, Not to build an sino altar, que levantar altar como él quería. but to build an altar like he wanted. Moisés sabía levantar altar a los dioses, Moses knew how to build altars to God. pero el altar que Dios quería era muy diferente a los otros dioses. God wanted to build was El different altar according que to Dios God's. quería para él era muy diferente The a altar otros. that he wanted for himself was Porque different Dios as no the quiere others. copias. Because God doesn't Dios want quiere copies. algo original. Dios quiere algo de su diseño. Dios quiere algo que Él se agrade. Dios quiere algo donde Él se mueve. Dios quiere algo que Él se siente contento. Donde Él habita. Alabado sea el nombre del Señor. And where he will abide in. Aleluya. Moisés podía levantar un altar Moses could build an altar, hermoso. a beautiful, glorious altar.
comparado compared con los de otros dioses, to other gods, lo mejor the best para la vista del hombre, for the eyes of men, pero no para el agrado de Dios. but not pleasing to God. Santo Dios, Mi altar que yo aleluya. voy a levantar es para el agrado del hombre o para el agrado de The Dios. altar that I'm going to build is to please God or to please men. Si es para el agrado del hombre, But it's to please men. Dios no habita. God doesn't Pero si abide. es para el agrado de But Dios, it's to please God. Dios habita. God Y abides. si Dios habita, And if God Él abides, se He manifiesta. manifests Y Himself. algo tiene que And something suceder has to happen donde Él se when mueve. He moves. Porque hay alguien que provoca que Dios se mueve. Hay alguien que provoca que Dios se glorifique. Y es mi adoración, es mi And in my exaltación, exaltation, es la in my dedicación worship, que in yo, my dedication que yo tuve that I had para levantar el altar conforme al to agrado de build Dios. an altar according to God's pleasing. Seguimos con Juan el We Bautista. continue with John the Baptist. Juan el Bautista bautizaba. John the Baptist ¿Y baptized. dónde eran bautizadas la gente? And where they were baptized? En el río Jordán. In the river ¿Qué Jordan. había en el río de What Jordán? was in the Jordan Un River? altar. An altar. Y en ese And altar in that altar, estaba quién? who was there? Dios. God. Aleluya. Jesús dijo, Jesus said, yo voy para ser bautizado. I'm going to be baptized. ¿En dónde? Where? En el Jordán. In the Jordan. Porque allí estaba Because there was Dios. God. Hay una conexión There is a connection de padre of Father y de hijo. and Son. ¿En medio de dónde? In the midst of where? De Jordán. Jordan. Donde hay un cambio, Where there is a change. hay una Where trascendencia there's a de un transition nuevo comienzo. of a new beginning. Naamán tuvo un nuevo comienzo, Naaman had a new beginning, nueva vida. a new life. El joven del hacha The young man with the axe tuvo un nuevo comienzo, had a new beginning. que pudo devolver el hacha. That he was able to return the axe. Pero antes de devolver el hacha, But before returning it, pudo completar su he trabajo was able to complete his para job levantar altar to build altar para los profetas. for the prophets. Wow. Aleluya. Grande Dios. Aleluya. El final de una vida de pecado, el comienzo de una nueva vida, ¿dónde empieza? And the ending dónde of us termina? of sinners and the new life, where does it start? La vida de pecado termina en el Jordán The life of sin finishes at the Jordan. y la vida de nuevo comienzo And comienza en el the Jordán, new life starts at the Jordan. en el lugar del altar, In the place of the en el lugar altar. donde la gente viene, In the place where people lleno de come pecado, to, full of sin, lleno de dolor, full of lleno de hurt, tristeza. full of sadness. Ahí termina su vida de pecado, Their life pero changes. ahí comienza su But nueva their vida en life- Cristo. new life, it starts in En nombre de Christ. Cristo, gloria. In the name of Christ, glory. Eso es lo que provoca tu altar. That's what that your altar provokes. Muerte al pasado, Death to the pero nueva vida en past, Cristo. but new life in Muerte Christ. a la enfermedad, Death to the pero nueva vida a la sickness, sanidad. but new life for healing. Yes, Lord. A nombre de Cristo. To the name of Christ. Thank Y you. cuando Jesús es bautizado, que es levantado, When Christ is baptized and he is lifted up, dice que el Espíritu Santo descendió como forma de and it says that the Holy Spirit descended in a form of paloma. a dove. En medio del Jordán In the midst of the Jordan, hay una conexión there is a connection por medio de un altar through an altar que alguien levantó, that someone built, donde habita Dios, where God abides, donde habita el Hijo, where the Son abides, donde habita el Espíritu where the Santo. Holy Spirit Los abides. tres The personajes three people que son uno that are one se conectan en el mismo are lugar connected in the same para el place nuevo comienzo del for the ministerio de Jesús. beginning of Christ's ministry. Porque luego del bautismo es que empieza el ministerio de Jesús. Because after the baptism is when Christ's ministry starts. El ministerio de Jesús no empieza antes del bautismo. The ministry doesn't start before the baptism. Por eso es que le enseña a la gente, la iglesia tradicional, que tiene que ser bautizado. That's why he teaches the Para traditional tener una church nueva vida. they have to be baptized to have a new Pero la life. palabra de Dios me enseña But the word of God que un teaches corazón me contrito y that a humillado, contrite, humble heart, Dios no lo desprecia. God does not Quiere decir que el despise. nuevo
comienzo en tu vida It means that the new no beginning in comienza your por life el bautismo. doesn't start because El of the nuevo baptism. comienzo en tu vida The new beginning comienza in con your el life starts arrepentimiento de with tu the corazón. repentance of your heart. Ahí comienza tu That's nueva where vida en your life Cristo. Ahí starts comienza in tu vida Christ espiritual a Jesus. That's crecer. where your spiritual Ahí life comienzan starts to grow. cambios. Ahí That's tú where comienzas a start changes. trascender. The transition starts. Al nombre de Cristo, gloria. Yes. Jesus Christ be the glory. Culmino ya. I will conclude. Levantando un altar. Building an altar. Josué sabía para quién levantó el altar. Joshua knew who he was building an altar for. Obedeció solamente. He just obeyed. Pero otros recibieron But others received bendición blessings por medio de alguien que levantó un through altar. someone that built an altar. Aleluya. Alguien que no le puso excusas a Dios. Someone who did not give God excuses. Ante la lógica, Before logic, cuando el río Jordán volviera a su normalidad, when the river of Jordan came back together to its se iba a normality, llevar todas las piedras. he was going to take all the rocks with it. Ese no es mi problema. That is not my problem. Porque Dios me dijo que hiciera eso Because God told me to Ahí- do that, build that there, y ahí lo hago. and there I will do it. ¿Qué Dios nos está mandando a hacer? What is God is telling us to do? ¿Para quién tengo que levantar un altar? For who do I have to build an altar? ¿Me estoy enfocando más que en mí? Am I focusing in myself only, on myself, ¿O solamente or only en mi familia, on my family, a mis amigos? my friends? ¿O voy a levantar un altar Or I am going to build an altar para alguien que no conozco, for someone who I don't know, pero va a ser de bendición but it's going to be a para blessing una multitud for entera? a whole multitude. Hallelujah. Thank you, Lord. El fin de Eliseo, The end of Elijah, perdón, el fin de Elías the end of Elijah en el Jordán, in the Jordan, el comienzo de Eliseo. the beginning of Elijah. El fin de un hombre, de un joven, The end of a young man, porque el hacha se le cayó, because the axe fell, para el comienzo de una vida, nueva vida en ese joven, but a new life in that young man, porque vio a Dios manifestado because he seen God manifested en medio del agua. in the midst of the waters. Yes, Lord. El fin de una vida de un hombre rico, The end of a rich man, de enfermedad, of sickness, para una nueva vida de sanidad. to have a new life of healing. No era el Jordán, It wasn't the Jordan. era el altar que estaba en el Jordán. It was the altar that was in the Jordan. Hallelujah. El lugar donde tú levantas altar a Dios, The place where you built an altar to God, por más que se utilice para otra cosa, even though if it's utilized for some other things, a la vez que usted se lo dedica a Dios, once you dedicate it to God, porque Dios le dijo que ese era el lugar que él quería, because that God was the place that He wanted, nada ni nadie no lo puede one, nothing can destruir. destroy it. Hallelujah. Vive eso. Levantando un altar. Building an altar, Oramos. we'll pray. Aleluya. Gracias, Señor mi Dios. Thank you, my Lord God. Gracias por hoy domingo, Señor mi Dios. Thank you for today's Sunday, my Lord. El final de una semana y el comienzo de una semana. The ending of a week and the beginning of a new week. Para algunos dicen que es el último día de la semana. For some, it's the last day of the week. Otros dicen que es el comienzo de una nueva semana. Others say it's a new day of a new week. Sea el final o sea el comienzo, Let it be the end or the beginning. tú eres el alfa y el omega. You are the Alpha and the Omega. Tú eres autoridad y todo. You are authority in all. Yes. Tú eres principio, You are the beginning. tú eres fin. You are the end. Tú eres el primero, You are the first. tú eres el último. You are the last. Tú eres el primero en nuestras vidas. You are the first in our life. Porque cuando nosotros respiramos, Because when we breathe, lo primero que decimos en the nuestra first thing respiración that we say when we breathe es Jehová. is Y la God. última que respiración que And damos the last breath that we take es Jehová. is God. Jehovah. Hallelujah. Thank you. Gracias Dios Thank you, God,
Porque tú eres el principio de todo because you are the beginning of all y tú eres things, el final de todo. and you are the end of all things. Tú eres todo para nosotros. You are everything for us. Hoy levantamos un altar Today we built an altar, diferente a lo normal, different from the normal, diferente a lo establecido por el ser humano. different established by the human being. Hoy levantamos un altar Today we built an altar conforme a tu agrado. according to your pleasing. Danos instrucciones Give us instructions cómo levantar un altar how to build an altar, y para quién voy a levantar and un for who altar. am I going to build an altar. Y si tú no me quieres decir para quién, And if you don't want to tell pero me for yo who, quiero que tú habites en ese but I altar, want you to abide in that altar. quiero hacerlo conforme a tu I diseño want it build it according to your design, y quiero dedicártelo a ti and I want to dedicate it to en el you nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pastor. Pastor. Gloria al Señor. Vamos, Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Álvarez. Amén. Dios lo bendiga más. Some more. Amén. Con este precioso mensaje